Hola y bienvenido. Mi nombre es Héctor y soy escritor, no youtuber, ni tiktoker, ni influencer. Hola y bienvenido. Siguiendo con los clásicos de la literatura que creo muy recomendables, hoy nos adentramos en una verdadera joya. Se trata de Moby Dick, de Herman Melville. Llamadme Ismael. Hace unos años, no importa cuánto hace exactamente, teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo y nada en particular que me interesara en tierra, pensé que me iría a navegar un poco por ahí para ver la parte acuática del mundo. Es un modo que tengo de echar fuera la melancolía y arreglar la circulación. Cada vez que me sorprendo poniendo una boca triste, cada vez que en mi alma hay un noviembre húmedo y lloviznoso, cada vez que me encuentro parándome sin querer ante las tiendas de ataúdes, y especialmente cada vez que la hipocondría me domina de tal modo que hace falta un recio principio moral para impedirme salir a la calle con toda deliberación a derribar metódicamente el sombrero a los transeúntes, entonces entiendo que es más que hora de hacerme a la mar tan pronto como pueda. Cuando en clases de literatura me suelen preguntar temas para escribir una novela, soy poco dado a dar respuestas concretas. Escribir ficción implica la conjunción de varias circunstancias, entre las cuales una de las más llamativas, o más atractivas, o más recomendables, es que, como dice Mario Vargas Llosa, los temas son los que te eligen a ti. Pero muy pocos aceptan que les dejo un no o una duda por respuesta. Así que lo que hago es darles una tarea. Crea un personaje creíble y dale una obsesión. La propia necesidad de llenar la obsesión, esa obsesión del personaje, y crearle obstáculos para evitarle conseguirla, te harán llenar folios. Esto, que volveremos a hablarlo con la novela Frankenstein, es la base de Moby Dick, la novela de Herman Melville. Pero no nos equivoquemos, el libro Moby Dick pertenece a esa categoría de novelas cuyo tema y popularidad desbordan tanto el texto escrito que muchos creen que conocen su historia sin haber abierto jamás el libro. Y se equivocan. Diré apenas una frase y volveré sobre ella más adelante. Si se hiciera una encuesta entre gente de amplia cultura literaria que sabe de estructuras y técnicas narrativas, sobre cuál consideran que sería la novela más integral y completa jamás escrita, es probable que Moby Dick quede entre las tres primeras, si no es que gana la lidia, ¿eh? ¿Qué cuenta Moby Dick? La historia explicada en una sinopsis, y que probablemente ya conozcas, es bastante simple. Cuenta la búsqueda de una venganza, la de Ahab o Acab, también lo he visto escrito, pero en general Ahab, capitán del ballenero Pequod, para vengarse de la ballena albina Moby Dick, que en un viaje anterior destruyó el barco de Acab y cortó su pierna por la rodilla. Pero como siempre digo, en una historia de ficción y en no pocos textos de no ficción, lo que importa no es tanto lo que se cuenta, como la forma en la que se cuenta. Para saber cómo nació Moby Dick hay que conocer la existencia en realidad, y digo en la realidad, de un barco estadounidense que se llamó Essex y que naufragó en 1820. Según cuenta la historia, este barco se hundió y los sobrevivientes en 3 botes en medio del Pacífico no lograron sobrevivir a los rigores del mar o del océano, y el conflicto de enfrentarse a una larga travesía hacia tierra firme, o en su contrario a los caníbales en unas islas cercanas. Ellos tenían que decidir, ¿nos vamos a unas islas cercanas con caníbales o atravesamos el Pacífico en un viaje largo? Claro, los 8 hombres que lograron sobrevivir al largo trayecto tras 80 días en alta mar contaron que el Essex había sido hundido por una ballena gigante, y 2 de ellos, Owen Chase y Thomas Nicholson, ya en tierra contaron la historia en 2 relatos. Chase lo publicó a solo unos meses de esta terrible travesía marítima, y Nicholson lo escribió 50 años más tarde y fue descubierto tan solo por casualidad en un ático
80 años después de su muerte. El texto de Owen Chase fue leído por un joven Herman Melville, que tuvo la suerte, mientras él mismo viajaba en un barco ballenero, de entrevistarse con el hijo del autor, quien le refrendó toda la historia vivida por su padre y en el barco, y le dio más detalles que su padre le había revelado. Tomó Melville la historia real del Essex y otra igual de verdadera que contaban los marineros sobre una ballena que se llamaba Mocha Dick, un cachalote albino avistado cerca de la isla Mocha en el sur de Chile, y que nada tuvo que ver con el Essex. Lo que hizo Melville fue simplemente unir los dos hechos, y su curiosidad y ganas de imaginar parieron Moby Dick, una de las novelas más inevitables de la literatura. ¿Por qué recomendamos con tanto entusiasmo la lectura de Moby Dick? El primer motivo es para romper el círculo vicioso que ya mencioné antes con Drácula, de creer que se conoce una obra literaria por haber oído un podcast sobre ella, haber visto una de sus versiones en el cine o haber leído una adaptación en cómic. Pero después debemos asumir que una novela como la escrita por Melville es valiosa no solo por lo que cuenta, sino por la forma en la que lo hace. Para seguir, por lo general, Moby Dick es capaz de aportarnos referencias, información y estudios de temas tan diversos como la biología, las ideologías y los ideales contra el pragmatismo, los procesos y niveles de jerarquía, la obsesión humana, los entresijos políticos, el racismo, la religión, la venganza, la economía en el siglo XIX y el papel de la industria ballenera en ella. Y por ahí puedo seguir con un largo etcétera que no abarcaremos en este vídeo. Y ya siendo más concretos, todo este caudal de información y erudita cultura humana es transmitido a través de un lenguaje rico, variado y sencillo, que incluye fragmentos extraordinarios de narrativa científica, monólogos directos e indirectos, diálogos teatrales, reflexiones filosóficas, ironía, épica y tonos muy eficaces de tragedia y de comedia. Mucho se comenta de la frase inicial del narrador, "Call me Ishmael", en inglés, y que se ha traducido al español a veces como "llamadme Ismael" y otras veces como "pueden ustedes llamarme Ismael", y que se ha convertido en una de las citas más conocidas de la literatura en lengua inglesa, pero también en toda la literatura. Siento algo de antipatía por repetir argumentos, pero es que esa simple referencia, "Call me Ishmael", determina de tal forma la narración que no quiero evitar el ingenio literario que encierra. Desde el punto de vista narrativo, al decir "llamadme Ismael", invitan al lector a una relación cercana y personal con el narrador, creando una sensación de familiaridad y confianza. Además, la elección de palabras sencillas y la estructura del párrafo que sigue sugieren un narrador que es accesible, directo y sencillo. Y por último, y no menos importante, despiertan nuestra curiosidad. ¿Quién es Ismael? ¿Por qué quiere que lo llamemos así? ¿Por qué no usar su nombre real? ¿Hay algo que ocultar? Esta enigmática apertura incita al lector a continuar leyendo para descubrir más sobre el personaje y su historia. Otro de los apartados más llamativos de Moby Dick, y que trato en el ensayo "Cómo escribir ficción aprendiendo con el cine", está en su ingenioso tratamiento del olor. En la novela, más que describir, se siente el olor en sus ingeniosos símiles nasales. Les pongo algún ejemplo. Una ballena que ha muerto en el mar sin ser atacada y ha quedado así a flote como cadáver sin dueño. Ya se puede imaginar qué desagradable olor debe exhalar semejante masa. Peor que una ciudad asiria en la epidemia, cuando los vivos no son capaces de enterrar a los fallecidos. Al abrir la sentina y descargar uno de esos cementerios de ballenas en el muelle de Groenlandia, se exhala un olor semejante al que surge cuando se excava un viejo cementerio urbano para poner los cimientos de un hospital de maternidad. Yo digo que el movimiento de la cola de un cachalote por encima de la superficie produce un perfume como cuando una dama almezclada agita su vestido en un tibio salón. Mucho se habla del simbolismo en Moby Dick,
Obviemos todo eso, dado que cada lector hará su propia interpretación y asimilación del texto que lee. Pero si hagamos una simple referencia a lo que brevemente reseñé al comienzo. La obsesión del Capitán Ahab es difícil interpretarla como una simple venganza de él. Las obsesiones son una fuerza motivadora de gran fortaleza para la literatura. Si creas un personaje medianamente atractivo, le confieres una obsesión lo suficientemente poderosa y le creas los obstáculos adecuados para que sea difícil conseguir su objetivo, llenarás páginas y páginas que podrían emocionar a más de un lector. Esto sucede con el Capitán Ahab, que de tan obsesivo, tan vengativo y con tantas ganas pone en conseguir su objetivo, no podemos evitar que nuestra mente intente buscar más allá de una simple ballena las causas y la motivación de semejante obsesión. Algo más allá de un cetáceo mueve semejante ofuscación y a la vez nos obliga a reflexionar sobre todas las obsesiones posibles en todos los seres humanos. Para concluir y regresando a lo que comenté al principio sobre la grandeza y la integralidad de Moby Dick, el novelista D.H. Lawrence la definió como uno de los libros más extraños y maravillosos del mundo. Y también dijo sobre ella, sobre la novela, que era el libro más grande del mar jamás escrito. Pero este reconocimiento de Moby Dick le llegó tarde y luego de mucho tiempo, porque fue un fracaso de ventas en el momento de su publicación y la mofa de muchos de los críticos de su época. En 2019 se cumplieron 200 años del nacimiento de Herman Melville y ya entonces recordé que un crítico en la revista británica Athenaeum en 1851 dijo de la novela de Moby Dick que era una mezcla mal compuesta de imaginación y realidad. El señor Melville solo tiene que agradecérselo a sí mismo si el lector aparta conjuntamente sus errores y heroicidades, como ocurre con tantísima basura perteneciente a la peor literatura de la confusión. Más que incapaz de aprender, parece desdeñoso con lo que significa aprendizaje del arte de escribir. Si hoy nombramos al crítico, posiblemente no sepamos quién es. Melville y especialmente Moby Dick siguen siendo eternos. Otra cosa es que hoy en día el lector, más preocupado por la inmediatez, esté preparado para la grandeza que ofrece la estructura, el verbo y la historia que cuenta Moby Dick. ¿Qué crees? Gracias y hasta el siguiente. Rubrico mis libros como H.G. Quintana. Con la misma firma podéis encontrarme en redes. Escribo novelas y ensayos donde me concentro en las técnicas creativas de la literatura y el cine. La opción más recomendable para apoyar mi trabajo es comprando alguno de mis libros en Amazon, Apple Books, Barnes & Noble, LifeNac y librerías y múltiples tiendas de internet. También puedes suscribirte a Real y Ficción y dar me gusta a estos vídeos. Puedes escribirme a contacto@realyficcion.com para colaborar o simplemente comentarme algo. No te pierdas los nuevos proyectos. Gracias y hasta el siguiente.